Bienvenidos al tercer tema de la auditoría de desempeño. A partir de este momento empezaremos a estudiar cada una de las fases del proceso auditor de desempeño, iniciando con la fase de planeación. Esta es la fase inicial y se divide en dos momentos. Una planeación estratégica, que es a través de la cual se seleccionarán los temas y se priorizarán esos mismos temas para identificar cuáles serán los esfuerzos de desempeño que realizará la entidad fiscalizadora, y una fase de planeación operativa con la cual se diseñará la auditoría, los propósitos, el alcance, el enfoque y finalmente se establecerá el plan de trabajo que permita cumplir con el objetivo de auditoría que se nos haya trazado. El ciclo de la auditoría de desempeño nos permite visualizar las 4 fases que se han determinado para esta tipología de auditoría. La primera fase se refiere a la planeación e incluye lo que es la selección del tema a auditar y el diseño del proyecto de auditoría. La segunda fase es la fase de ejecución, donde se aplicarán los procedimientos y se obtendrá la evidencia necesaria para respaldar las conclusiones, resultado de la labor. La tercera fase es la fase de informe, que es aquella donde presentaremos los resultados y las conclusiones de la auditoría a los usuarios previstos. Finalmente, está la fase de seguimiento, la cual cobra gran relevancia para la auditoría de desempeño. El objetivo de esta fase es verificar si las acciones han sido adoptadas por la entidad en respuesta al mejoramiento de sus procesos y por ende para generar un valor agregado en la administración pública. La planeación de la auditoría tiene como objetivo definir los temas a evaluar, los aspectos específicos que se van a estudiar y la forma como se proyecta realizar la labor. De esto se desprenden los objetivos general y específicos, su alcance, la metodología a adoptar y los recursos necesarios para su realización en términos de tiempo, personal, recursos financieros, entre otros. Esta fase de planeación, como ya lo he mencionado, se compone de dos partes. Una que denominamos planeación estratégica, que es la parte inicial y en la que la tarea principal está señalada hacia la selección de temas, el estudio preliminar y el diseño de la auditoría. Aquí se debe realizar un análisis de temas potenciales y unas buenas investigaciones que permitan identificar los riesgos y problemas que se presentan en un asunto, en una entidad o en un proyecto que estemos investigando. La segunda parte es la planeación operativa. Las principales actividades de esta subfase son el análisis preliminar del objeto de auditoría, la definición del propósito y del alcance de la auditoría, la especificación de los criterios, la aplicación de la matriz de planificación, el desarrollo de las herramientas para la recopilación de datos y finalmente se obtendrá el plan de trabajo o proyecto de auditoría. La planeación estratégica es la base de la selección de los temas de auditoría. Está vinculada al sistema de planificación que tenga la entidad fiscalizadora y es una herramienta útil para establecer prioridades y así seleccionar las auditorías. La planificación debe llevarse a cabo mediante los siguientes pasos: determinar las posibles áreas de auditoría, establecer los criterios de selección que se utilizarán e identificar las principales fuentes de información para las posibles auditorías. Según la guía de implementación de las ISAUT para la auditoría de desempeño, las principales herramientas de identificación de temas están en la observación de las áreas, el examen del sector público, algunas encuestas generales, las consideraciones de vista de la ciudadanía y los insumos que puedan dar las partes interesadas externas. De estas herramientas se lograrán algunos insumos que nos darán, digamos, medios e indicadores que puedan llevar a priorizar los temas que hemos seleccionado. Posteriormente se deben establecer cuáles son los criterios para la priorización para que finalmente tengamos claro cómo aplicamos esas prioridades y así tener el tema sobre el cual vamos a enfocar los esfuerzos del desempeño.
Para esto hay que tener en cuenta el presupuesto o los recursos con que cuenta la entidad fiscalizadora para llevar a cabo los procesos. Una vez se han identificado varios temas de auditoría, la selección o la priorización de esos temas para la auditoría de desempeño se realiza usando la evaluación en forma de una matriz de puntuación. En esta matriz, cada tema identificado debe ser evaluado y todos los factores incluidos en la evaluación deben ser calificados, medidos y colocados en la matriz mencionada. La puntuación total es un indicativo de prioridad de la auditoría de desempeño. En la matriz de puntuación se evalúan tres grandes aspectos. Primero, una evaluación interna, donde nos preguntamos si existen áreas de alto riesgo o de gran importancia que necesiten ser auditadas con frecuencia, si el tema, el área o entidad específica ha sido objeto recientemente de auditoría de desempeño, y tercero, si la evidencia interna que indica deficiencias en la entidad está a disposición del auditor de desempeño. El segundo ítem corresponde a una evaluación externa. Aquí las preguntas están más relacionadas con el impacto económico y social que tiene el tema y la afectación que puede tener a un sector de la sociedad. De igual manera, evalúa las áreas transversales que pueden estar involucradas y si el público general, la ciudadanía o el Congreso tienen especial interés en este tema. De igual manera, se mira la inversión pública y el gasto público que está involucrado en el desarrollo de los proyectos o de los temas que estamos considerando. El tercer ítem tiene que ver ya con asuntos específicos. Algunas de las preguntas que se plantean es si se han considerado los términos de auditoría y si se ha considerado la disponibilidad de la información o de los datos y si se cuenta con el apoyo de la parte interesada. Una vez se puntúe con todos estos ítems, será posible tener un resultado de priorización. Los criterios de selección en la planeación estratégica son los puntos de referencia que permiten establecer si un tema es o no prioritario o el grado de prioridad que puede tener para cada entidad fiscalizadora. La guía de implementación de las auditorías de desempeño dada por la ISAI, por la ITOSAI y por la IDI determina que estos temas, así como se establecen con aspectos cuantitativos acorde a los criterios señalados, también puede darse conforme a aspectos cualitativos y que la importancia relativa de cada criterio va a depender de las circunstancias particulares de cada país. En la lámina, ustedes ven 15 criterios que han sido establecidos como ejemplo en la guía de implementación señalada y que pueden ser considerados por las entidades fiscalizadoras, dándose también la oportunidad de que se aumenten este número de criterios o que cada una de las contralorías establezca cuáles van a ser esos puntos de referencia para el desarrollo de sus ejercicios de priorización. La planeación operativa consiste en desarrollar la estrategia general y el enfoque que se le aplicará a la auditoría de desempeño. Implica dos pasos principales, el estudio previo y el plan de auditoría. Respecto al estudio previo, es de señalarse que en este se involucra la evaluación de riesgos significativos para la buena administración financiera y de los objetivos de la auditoría y adicional se determina si la auditoría va a ser realista y útil para generar valor agregado a los procesos. Con el plan de auditoría, lo que se va a buscar es que tengamos un plan de trabajo definido con el cual podamos dar alcance a los objetivos de auditoría y poderlo ejecutar acorde con los recursos que tengamos a nuestra disposición. El plan de auditoría se establece en 3 pasos. El primer paso es definir el tema específico que se va a estudiar y los objetivos de auditoría. Aquí se responden 2 preguntas claves. ¿Qué? Es decir, cuál es la cuestión básica o el problema que se va a estudiar y el por qué, es decir, cuáles son los objetivos de auditoría que nos estamos planteando. En el paso 2 se define el alcance y el diseño de la auditoría.
Es de recordar que el alcance es el límite de la auditoría, es decir, que nos va a determinar cuáles son las preguntas específicas que vamos a resolver, el tipo de estudio que se va a conducir y el carácter de la investigación. Y aparece aquí un punto supremamente importante y relevante en la auditoría de desempeño, y es la conocida auditabilidad. Es decir, que el tema a evaluar sea susceptible de ser auditado. Puede que tengamos un tema que es muy importante, pero del cual no tengamos o información suficiente o no tengamos la competencia para poderlo auditar. De esta manera, pues no lo podríamos incluir dentro del alcance y el diseño de la auditoría. En el paso 3, lo que haremos es determinar el aseguramiento de la calidad, el cronograma y los recursos con que dispondremos para poder ejecutar nuestro cronograma de trabajo y así lograr unos resultados acorde al cumplimiento del objetivo esperado. La matriz de planificación que aplicamos en la planeación operativa es una herramienta para determinar qué auditar y cómo hacerlo. Esta proporciona una estructura para los componentes básicos de la planificación. En ella se establecen cada una de las preguntas y subpreguntas que hemos planteado para la auditoría y se deben señalar los siguientes elementos para cada una de ellas: los criterios, la información requerida, las fuentes de información, los procedimientos que llevaremos a cabo para la recuperación de los datos, los procedimientos que se ejecutarán para el análisis de esos datos, las limitaciones frente a las cuales podemos encontrarnos y finalmente, ¿qué nos permitirá decir ese análisis de datos que realicemos? Es decir, que aquí ya estaremos haciendo una proyección de las conclusiones o los resultados que pueden alcanzarse. En la imagen ustedes ven cómo está establecida la guía acorde con la INTOSAI y la IDI y las correlaciones frente a la guía de auditoría de la Contraloría General de la República. El producto final de la fase de planeación es el plan de trabajo. Con este, el equipo de auditoría determinará su carta de navegación y cómo será el desarrollo de la ejecución y del informe de la auditoría y los cronogramas establecidos para dicha labor. El plan de trabajo que está establecido para la Contraloría General de la República, en el caso de las auditorías de desempeño, comprende 16 ítems, que van desde la justificación para realizar la auditoría, el objeto, la identificación de las entidades que estarán involucradas en el estudio, las fuentes de información y las fuentes de recurso con las que se contará, los objetivos, criterio, alcance, el muestreo, la matriz de planificación, las limitaciones identificadas y los recursos necesarios para poder ejecutar la labor. Finalmente, debe señalarse cuál es el valor agregado que se espera de la auditoría y un punto muy importante es establecer cuál fue la bibliografía o las referencias bibliográficas involucradas. Es de recordar que la auditoría de desempeño, más que una auditoría tradicional de verificación de cumplimientos y de cuentas, es un proceso investigativo. En este sentido, la bibliografía toma una gran relevancia porque podemos tomar cifras, podemos tomar información de otros procesos que nos permitan llevar a cabo comparaciones y así fortalecer las conclusiones del proceso. De esta manera damos por finalizado el tercer ítem del módulo de auditoría de desempeño. Gracias por su atención.